tenemos un primer ejercicio. Vamos de frente a los ejercicios, como lo había comentado. Va a ser muy práctico ahora porque tenemos que fortalecer lo aprendido en estructura secuencial y condicional. Primer ejercicio. El número mayor de dos ingresados. Bien, entonces nosotros comprendemos lo siguiente. Si yo ingreso, por ejemplo, un número 12 y luego ingreso un número 13, opcionalmente recuerden que cuando ingreso después de dos doble slash junto, indico que lo que se escribe después es un comentario que se ve dentro del algoritmo, nada más no lo podría ver yo como usuario, o sea, quien va a utilizar el programa que se está creando. Bien, entonces como comentario, digamos, yo ingreso 12, luego ingreso 13, considerando que de repente este 12 yo lo voy a guardar en una variable A y este 13 lo voy a guardar en una variable B. Sabiendo ello, para ustedes, ¿cuál es el mayor? El B, correcto, ¿cierto? Pero así de manera instantánea, ¿qué has realizado tú? El A con el B, ¿cierto? Si comparas A, si A es mayor que B, y si eso correspondía, quiere decir que 12 es el mayor. Pero cuando no coincide, tú asumes que el otro elemento u otra variable es el mayor, ¿cierto? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que tú puedes validar un dato en un sentido, A con B, y si corresponde sale un resultado, y si no corresponde asumes el segundo resultado. Sin embargo, aquí en la pregunta no especifica, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo, digamos, tengo 12 y 12? Si comparamos, por ejemplo, poníamos si A es mayor que B, bien, si eso corresponde, si es verdad que A es mayor que B, yo tendría que haber puesto escribir A es mayor, o en este caso, A fuera del comentario para que salga el número en pantalla y le agrego es el mayor. ¿Me entienden? Si tú ingresaste como un 12 como primer dato y eso en el algoritmo lo guarda en la variable A, al poner la variable fuera del comentario de la impresión, se va a imprimir lo que guarda esa variable. Entonces imprimiría 12 es el mayor, aunque faltaría un espacio. Listo. Ahora, ¿qué sucede si no corresponde? Les indiqué a ustedes que cuando no corresponde a algo, se activa una segunda alternativa que indicaría, bueno, si el primer dato A no es mayor que B, es decir, no se cumple la condición, entonces imprimirá B es el mayor. ¿De acuerdo? Pero ahí viene lo que hace un momento les dije. Miren, si se me da el caso de que visualmente ninguno es mayor que el otro, vamos a ver qué es lo que interpreta el algoritmo. Bien, entonces voy a solicitar los datos para que vean esa circunstancia. Ingrese primer número. Aparte voy a solicitar un segundo número, ¿cierto? Ingrese segundo número. Ya solicité primer número y segundo número, falta capturar, ¿cierto? Lo que va a ingresar el usuario. Leer A y leer B. Hasta ahí, mandar enunciado de consulta o comentario y capturar los dos datos. Hasta aquí, ¿está claro? Sí, ¿verdad? Ya lo hemos hecho varias veces nosotros durante las sesiones anteriores. Bien, y recuerden, no olviden, que cuando yo hago una comparación, podemos asumir que este es el caso verdadero y este es el caso falso, ¿cierto? Si esta condición se cumple, se ejecuta esta primera instrucción. Si no se cumple, se ejecuta la segunda instrucción.
Sabiendo ello, yo les indicaba, ¿y qué sucede si yo ingreso aquí 12? Vamos a poner otro número primero. 12 y acá ingreso 10. Si yo ingreso 12 y 10, comparo. A es mayor que B, es decir, A cuánto vale 12, B cuánto vale 10. Es como si estuviese preguntando, ¿12 es mayor que B? ¿Eso es verdad o es falso? Bien, entonces, ¿cuál se ejecuta? Se ejecuta este, ¿cierto? No, correcto, se ejecuta esa instrucción. Entonces, yo tengo la certeza de que se va a imprimir. ¿Cuánto vale A? 12. Imprimirá 12, espacio es el mayor. Eso no lo dudes. Si lo tienes claro hasta allí, entonces sin necesidad de ejecutar te vas a dar cuenta de que va a salir tal como tú lo tienes ya previsto o visualizado. Ahora, ¿qué sucede? Bien, si yo, por ejemplo, ya no uso 10, sino ingreso 13. Si ese es el caso, entonces ahora se viene otra circunstancia. Bien, ¿por qué? Porque en este caso se van a dar cuenta ustedes que no se va a cumplir la condición, ¿cierto? Porque yo estoy comparando si el primer valor ingresado, que es A, es mayor que el segundo dato ingresado, que es B, es decir, 12 es mayor que 13, eso es verdadero, ¿no? Falso. ¿De acuerdo? Ya saben ustedes que cuando yo genero una pequeña pausa, como una pequeña interrogante, quiere decir que le estoy evaluando si están acorde, están al hilo o no de la clase. ¿De acuerdo? Entonces, perfectamente me están corrigiendo. En efecto, es falso, no es verdadero. Bien, porque 12 no es mayor que 13. ¿De acuerdo? Entonces se activa esa segunda instrucción. Eso quiere decir que indicará, bueno, como no cumplió que el primer valor es mayor que el segundo valor, entonces está confirmando que el segundo valor, que es B, ¿y B cuánto vale? 13. 13 es el mayor. Y es correcto, aunque me faltó poner un pequeño espacio aquí para que no se vea junto. Bien, lo único. Pero ahora viene la incógnita. ¿Qué sucede? Bien, ¿qué sucede si yo le pongo valores iguales? ¿Cierto? Le estaba comentando hace un momento. ¿Qué sucede si los valores son iguales? Bueno, para este caso, eh, seguimos. Si lo dejo el algoritmo así como está, va a evaluar. A cuánto vale 12. B cuánto vale 12. Pregunto, ¿12 es mayor que 12? Estoy evaluando. Falso. Se activa la segunda opción. Entonces, como esta opción se activa porque es falsa esa comparación, se imprimirá B. ¿Cuánto vale B? 12. Saldrá como resultado. Va a salir 12. No olvidé poner el espacio, pero va a salir 12 es el mayor, ¿cierto? Ya me entienden ustedes, es el mayor. Bien, entonces eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque no estoy considerando en este caso que no necesariamente los dos números que van a ingresar pueden ser el primero mayor o el segundo mayor. O sea, no siempre los números van a ser distintos. También pueden ser iguales. Y si sucede ese el caso, yo debo considerar una tercera opción. Bien, entonces, por ejemplo, ya vamos a probar en este caso ya. Vamos a ejecutar el programa. Si ingreso, como dije, hicimos hace rato, ¿cierto? Si ingreso 12 y luego 10 me dice 12 es el mayor. El primer caso que habíamos visto. Si ingreso 13 y luego 10, me dice 13 es el mayor. O sea, hasta ahí estamos bien. Pero cuando ingreso dos valores iguales, fuese cual fuese esta cantidad numérica, me sale por defecto el segundo es el mayor. Pero eso no es correcto, ¿cierto? No es correcto. Entonces, siendo este el caso, entonces voy a generar una segunda comparación, porque estoy validando si el primero es mayor, bien, pero aparte de que el primero sea mayor que el segundo, tengo dos alternativas aún. ¿Cuáles son estas? Que el segundo sea el mayor y por último, que sean iguales. Bien, en pocas palabras, en este caso, yo tenía
Opción 1. Primera opción para mí, A es mayor que B. Segunda opción para mí es que B tenga que ser mayor que A. Y hay una tercera opción, les comenté, ¿cierto? Tercera opción es que A, o viceversa, sea igual a B. Tengo tres opciones. Ahora, en este caso, cuando tú detectes que hay una cierta cantidad de opciones disponibles, la cantidad de comparaciones que tú vas a hacer, recuerden esto, va a ser la cantidad de opciones menos 1. Eso quiere decir que si yo tengo tres opciones, no hay manera de que yo pueda abarcar las tres opciones con una sola comparación, sino que requiero dos comparaciones como mínimo. Podría ser tres, podría comparar uno por uno, bien, como algo así hicimos en la sesión anterior. Pero basta con tener dos alternativas, ya que si las dos primeras no se cumplen, por descarte me queda la tercera opción. ¿Hasta ahí estamos claros qué es lo que se pretende hacer? Listo. Bueno, si vamos a usar dos comparaciones y como tercera opción dejar ya no con una comparación en la tercera opción, sino ya como último caso, como el caso contrario o el caso del descarte, entonces será lo siguiente. Tenemos que hacer una función sí anidada. Bien, ¿qué me refiero con ello? Que esa instrucción que se genera cuando se cumple la segunda alternativa ya no se puede imprimir de manera directa, sino que esta opción también tiene que ser evaluada. ¿Con qué? Con que B sea mayor que A, porque estoy en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, al igual que en el primer caso, que se genera cuando se cumple una condición, ahora haré lo mismo, pero pondré B mayor que A. Y también requiere su fin sí. Es como una cadena que genera primero una condición. Si se cumple, se ejecuta una determinada instrucción. Pero si no se cumple, sabiendo que aún tenemos dos opciones disponibles, se genera otra pregunta. ¿Bien? Y en esta segunda pregunta, si es verdad, se ejecutará una determinada instrucción. Pero ¿y si no se cumple tampoco esto? Bueno, si esta primera opción que se evalúa aquí no se cumple, entonces se genera otra condición. Y si esta condición tampoco se cumple, que es esa segunda opción, ¿qué me queda? Como caso contrario, asumir que si no se cumple el primero y el segundo, como descarte, estaré en la tercera alternativa y esta debo ejecutar. Así que generaré escribir, voy a ponerlo directamente, son iguales. No sé si me dejé entender, lo puedo volver a explicar o tratar de ver otra manera de cómo hacerles entender este ejercicio. A ver, en su opinión. Si ustedes han llevado Excel en un determinado momento, sabrán que Excel también genera condiciones, en este caso con la función si, que permite ingresar uno dentro de otro. A eso se le conoce como condiciones múltiples. Listo, Melitza, gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta? Recuerden que de esto vamos a hacerlo, vamos a ya practicar durante 3 semanas aproximadamente. Hasta ahí ustedes, yo estoy seguro que las dudas que tuviesen en este momento ya se van a ver disipadas. Listo, Emerson, gracias. Bueno, entonces, si no tienen una consulta, entonces primero vamos a ejecutar, porque de repente me he equivocado. ¿Bien? De repente he planteado mal la forma en cómo resolver este ejercicio. Pero vamos a ver. Bien, un último análisis. Si A es mayor que B,
imprime A es el mayor. Si no, entonces se ejecuta esa instrucción, ¿cierto? Solo que esta nueva instrucción no es un proceso directo de cálculo, sino que es otra pregunta. ¿Y qué está preguntando aquí? Si B es el mayor, es decir, el segundo número ingresado es el mayor. Si es verdad, se imprimirá el segundo número es el mayor. En este caso, la variable del segundo número es B. Y como último caso, si no se cumple ni el primero ni el segundo, entonces son iguales. Recuerden que ustedes pueden seguir ingresando dentro del si no, siempre es dentro del si no, miren, si se dan cuenta, a ver, si se dan cuenta ustedes, ya, dentro del si no es que se generan las réplicas o las nuevas condiciones. Bien, por el momento, va a haber un momento en que dentro del sí también hayan otras comparaciones, pero por el momento estamos abarcando así no como contenedor de nuevas consultas. Condición mayor, condición de segundo nivel, bien, y en este caso tenemos la respuesta final, ¿cierto? Bien, entonces ejecutamos, vamos a ver qué nos resulta. Ingrese el primer número, 15, por ejemplo, ingrese el segundo número, 14. ¿Qué me indica? 15 es el mayor. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, A en este caso me indica vale 15, B vale 14. Luego pregunto, ¿A es mayor que B? ¿15 es mayor que 14? Sí. Entonces se ejecutó esto. Bien. Al ejecutarse esta instrucción, esto ya no se ejecuta. Bien. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Por esa razón solo se ha ejecutado la instrucción. A es el mayor. Y como A es 15, se imprimió 15 es el mayor. ¿Bien? Hasta ahí dejamos ese ejercicio. Si no hay preguntas, pasaré al siguiente. Siguiente ejercicio. Dice, obtener el valor absoluto de un número entero. Aquí, menor, mayor, igual. Vamos a guardar el archivo. Listo. Dice, obtener el valor absoluto de un número entero. Si no me equivoco, en PCIN ya hay una función para obtener el valor absoluto, pero digamos que vamos a asumir que no lo hay. Bien, entonces si no lo hay, vamos a ver cómo resolvemos. En principio, ¿qué es un valor absoluto? ¿Mm? ¿Qué es un valor absoluto? Dice un número entero, ¿no? O sea, un número entero puede ser 17, puede ser menos 20. ¿Qué sería el valor absoluto en este caso? Por ejemplo, si yo te doy un número 17, ¿cuál sería el valor absoluto de 17? Recuerden que el valor absoluto se representa en matemática o en otro estudio, que es el número como tal, bien, pero sin signo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, sería 17. El valor absoluto de 17 es 17 y el valor absoluto de 20 es 20. Bien, sabiendo ello, entonces lo único que tenemos que hacer es quitar el signo. Pero ¿cómo quitamos el signo? ¿Cómo nos quedamos con el valor natural así como está? ¿Cómo hacemos ese caso? ¿Se les viene a la mente algo? A ver, ¿tiene alguna sugerencia?
Bien, entonces vamos a resolver. Bueno, como me dicen que el valor absoluto es el valor que me ingresan pero sin el símbolo, entonces haré lo siguiente. Si alguien te ingresa 17 o de repente ingresa 20, bien, o 200 en este caso, o te ingresa de repente 18, tú puedes considerar que esos datos que son negativos o positivos. Positivos. Ustedes saben que el valor positivo debería tener un símbolo al costado a la izquierda, ¿cierto? Pero se acostumbra a que el valor no requiere, pero podría. Bien, podrías poner el símbolo a la izquierda y no estaría mal planteado, ¿cierto? Porque estás aseverando de que se trate de un número positivo. Pero si no lo agregas, se sobreentiende que es así. Entonces, en este caso, el valor absoluto para cuando es positivo, no tendrías nada que hacer. Bien, si tú determinas que un número ya es positivo, entonces no tendrías nada que hacer, simplemente imprimir el número así como está. Entonces, si yo creo una variable llamada, por ejemplo, x, que guarde este número, y si yo evalúo que ese número ya es positivo, entonces puedo de frente poner escribir x, y se acabó, ¿cierto? ¿Cuándo vendría, digamos, el inconveniente? Cuando el número tuviese un valor negativo, ¿cierto? Si fuese un valor negativo, aunque sea como dice que va a ingresar números enteros, entonces a partir de que el usuario ingrese -1, o -2, -3, -4, etcétera, tendría yo que retirar ese número negativo. ¿Y cómo retiro el número negativo? ¿Cómo paso un número negativo a ser positivo? Por ejemplo, este -18, ¿cómo lo convierto a simplemente 18? Pero ya, usted sabe, ¿no? Multiplicándolo, puede poner aquí podría poner menos por menos, ¿cierto? Se ponen menos menos, ya saben ustedes que se convierte en positivo, ¿cierto? Exacto, ¿no? En el caso de una calculadora no te entendería, pero si tú le pones a ese valor, lo multiplicas por -1, ustedes saben que cualquier elemento dividido o multiplicado por 1 no altera el resultado, va a seguir siendo 18, pero los símbolos, ese símbolo negativo de cada valor, se van a multiplicar y ustedes saben que menos por menos es más, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el secreto. Cuando sea número negativo, lo multiplicaré por -1. Y cuando no lo sea, bueno, no le hago nada, simplemente lo imprimo tal como está. ¿Bien? Entonces, eso lo vamos a pasar ya a un algoritmo. Ahora sí. Primer punto, necesito pedirle la información. Le indicaré ingrese el número entero, ¿no? En caso se olvide que estoy recibiendo números enteros. Aunque en realidad no tendría mayor redundancia si ingresa número con decimales, ¿no? Igual saldría el resultado. Bien, entonces, pero como el enunciado pide solicitar número entero, entonces ingreso número entero lo voy a indicar. Lo capturo en una variable, le voy a poner num de número. Ya tengo la información, ya es la etapa de entrada, ¿cierto? Ahora viene el proceso. En el proceso voy a hacer una condición. ¿De qué? Tengo que saber si es negativo o positivo. Bien, porque si es negativo, tengo que cambiar el signo. Si es positivo, no. Y recuerden que vamos a incluir también al cero. Si es cero, ya saben que igual se mantiene tal como está. Y recuerden que el cero no tiene símbolo. Bien, no tiene ni más ni menos. Entonces, la única manera de que yo tendría que generarle un cambio de signo es que sea negativo. Así que le voy a preguntar. Asumiendo que lo que yo deseo es cambiar de signo, debo de preguntarle cuándo generaré el cambio de signo. Y será cuando sea negativo. De esta manera preguntaré si el número ingresado es menor que 0.
Si es menor que 0, es negativo, ¿cierto? Listo. Entonces estoy preguntando, si el número es menor que 0, entonces vamos a hacer esa multiplicación que les dije. Le voy a indicar, para convertirlo le indico que el mismo número va a guardarse a sí mismo. O sea, el número se va a guardar dentro de sí mismo. Es como un reemplazo. Pero no lo voy a guardar así como está, sino que aparte le voy a multiplicar por menos 1. Tengo que poner entre paréntesis. No puedo poner más de un símbolo de operador junto. Me genera un error, mire. Si lo pongo entre paréntesis, ya no hay inconveniente. Ya está bien, ya no me está alertando de que hay un error. Bueno, aquí sale un error porque le he quitado la variable que se va a imprimir. Bien, pero es porque le vamos a cambiar el nombre de variable. Pero aquí me está indicando que no hay error de sintaxis, digámoslo así. ¿Bien? Entonces, si el número es negativo, entonces le vamos a multiplicar por menos 1 y lo vamos a guardar luego en la misma variable, como un reemplazo. Es decir, antes valías tal número, bueno, ahora vas a valer lo mismo, pero afectado por una multiplicación de menos 1. Va a adquirir un nuevo valor. Y si no cumple con ser negativo, ¿qué sucede? Ah, puede ser 0, que es neutro, o puede ser positivo. Bien, pero ustedes saben que el 0 y los números positivos no hay necesidad de hacerles una operación, porque como les dije hace un momento, al no mostrar su símbolo, es como si ya estuviese como valor absoluto. En consecuencia, no tendría que hacerle alguna operación, porque ya está. Bien, de esa manera, si yo ingreso, por ejemplo, menos 20, pregunto, ¿ese número que es menos 20 es menor que 0? Sí, entonces van a ingresar la instrucción, ¿cierto? ¿Qué le va a pasar? Se le va a multiplicar al número ingresado, que es menos 20, por menos 1. Menos 20 por menos 1 me va a dar 20. Ahora, eso quiere decir que si más luego yo le imprimo a num, ya no me va a imprimir menos 20, me va a imprimir 20, porque ya sufrió una transformación o fue el dato procesado. Ahora, ¿qué sucede si yo le ingreso un número positivo? Ingresa. ¿El número que has ingresado es menor que 0? O sea, 14 es menor que 0. No, no hay si no. Al no haber si no, se sale de la condición. Sale. ¿Sufrió algún cambio el número? No, no sufrió ningún cambio. Pasa de frente y se imprime. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver, no por si acaso, ¿no? No está de más hacer una comprobación, ¿no? Entonces ingresamos un número, menos 18, por ejemplo. Enter. Uy, 18. ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, era negativo, era menor que 0. ¿Qué pasó? Se le multiplicó por menos 1. Y si ingreso otro número, digamos 24, salió normal, tal como lo ingresé. ¿Por qué? Porque no cumplió con ser negativo. Al no cumplir con ser negativo, pasó de frente, no se le generó ni un cambio y simplemente se imprimió tal cual lo ingresaste. Y si ingreso 0, igual, porque el único cambio era para cuando era menor que 0, es decir, negativo. Ya está. El algoritmo va a funcionar igual si es que es para números reales, ¿ah? Pero nosotros, pero nosotros vamos a definirlo según el enunciado num como entero. ¿Bien? Como entero. Ah, por cierto, me faltó definir las variables en el anterior ejercicio y no me dijeron nada. A ver, variables ingresadas A, B, son números, en el enunciado anterior me dicen hacer enteros. No me dice nada, puede ser reales entonces. Entonces lo voy a poner como real. Los números ingresados en el anterior ejercicio pueden ser reales. Otra variable usado, no hay más variables. Eso es todo. En el nuevo ejercicio solo hemos usado una variable, el número que ingresó y que es el mismo que sale
ya sea alterado con símbolo o igual. Listo, ya tenemos 2 ejercicios. Nuevo ejercicio, lo guardamos. Vamos a ver qué tenemos ahora como tercer ejercicio. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, solicitar las horas laboradas de un trabajador e imprimir las horas extras o faltantes que tuviese. Bien, el enunciado es un poco abierto, así que vamos a asumir ciertas circunstancias o valores. Por ejemplo, me dicen que debo solicitar cuántas horas ha laborado el trabajador. En principio, es una incógnita, así que debo solicitarlo. Escribir, ingrese, cantidad de horas. Vamos a poner simplemente cantidad de horas. Ya ustedes, si estuviesen en una evaluación, lo ponen un poco más detallado, ¿ya? Capturo esa cantidad de horas que ha elaborado. Voy a poner, por ejemplo, HL, horas laboradas. No es 1, es laborada. Lo voy a poner lab mejor. HLab, horas laboradas. Siguiente. Ya tengo las horas laboradas que estoy solicitando. Y luego me dice imprimir las horas extras o faltantes que tuviese. En principio, ¿cómo pueden saber ustedes si una persona tiene horas extras o faltantes? Exacto, ¿cuántas son las horas, la cantidad de horas exigibles para tener sueldo básico? Bien, entonces podemos asumir una cantidad según el régimen que se maneja actualmente. El régimen que manejamos nosotros, si no me equivoco, son 30 días calendarios, 8 horas diarias de trabajo, donde los domingos se encuentran como si fueran laboradas. Pero para no hacer tanto ese aspecto y como no nos lo indican que tenemos que basarnos en un régimen actual, entonces vamos a asumir una cantidad exacta. Bien, vamos a asumir que la cantidad de horas, horas fijas, vamos a asumir que va a ser, a ver, si son 8, 40, 240. Vamos a asumir que van a ser 240 horas mensuales. Vamos a asumir. Ahora, si tú no deseas asumir valores, podrías pedirle al usuario que ingrese cuántas son las horas exigibles durante el mes de trabajo. Podrías solicitarlo. En mi caso no lo voy a solicitar, voy a asumir un valor único. Dígame. Exactamente. En este caso, cuando te dan así una pregunta abierta, tú lo puedes asumir como horas semanales porque de repente a ti te pagan de manera semanal. O de repente si te pagan quincenal, también puede ser. Exactamente. Exactamente. Si no tienes a alguien que te lo especifique, lo puedes asumir. Pero si tienes a tu profesor que te esté evaluando, lo mejor es que le consultes. ¿Bien? Pero si no hay nadie que te pueda dar una exactitud, entonces tú puedes asumir valores. Bien. O si tú deseas ser un poco más explícito, es decir, bueno, son cosas que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a ver ejercicios que son más complejos y mucho más detallados. Si fuese el caso, yo podría en principio pedirle, solicitarle, eh, ingrese periodo de pago y le puedo poner como opciones semanal, quincenal, diario incluso, diario, mensual, y solo sabiendo ello, yo mediante un algoritmo puedo saber qué datos le voy a pedir extra. Pero eso sería conveniente ya más adelante cuando ya tengamos un poco ya de más de dominio de esas operaciones básicas. Pero como tal como tú lo indicas, si no hay nadie que te pueda dar certeza de esa duda que has tenido, puedes asumir valores. Pero si hay alguien, consulta lo mejor. Bien, entonces vamos a subir por el momento horas fijas 240.
Entonces, si es así, entonces yo le voy a pedir cuántas horas ha laborado. Bien, si tengo la cantidad de horas laboradas, yo podría saber si de esas horas que ha laborado hay un faltante o si hay horas extras. O puede que ni uno de los dos porque de repente trabajó las horas exactas que se le exige. Entonces tengo tres alternativas: horas extras, horas faltantes o de repente que no los tuviese. Si no hubiese, no se imprimirá ni extras ni faltantes. Simplemente se imprimirá un mensaje que diga, eh, ha trabajado las horas exactas, por ejemplo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es comparar las horas laboradas. Bien, vamos a hablar primero si hubiese horas extras. ¿Cómo sé que hay horas extras? ¿Qué debería evaluar yo? Menos, ¿te refieres a que ponga esto o que genere esto? Ah, recuerda, ya, este cálculo sí lo vamos a hacer, porque de esta manera calculamos las horas extras, pero recuerda que no puedo restar si no tengo certeza de que las horas laboradas sean mayores que las horas fijas. Así que esto está correcto, pero iría después de una previa evaluación. ¿Cuál es esa evaluación? Que las horas laboradas, horas lab, tiene que ser mayor que las horas fijas. Bien, pues ahí entraría lo que me acaba de indicar usted. Si yo tengo certeza mediante una comparación que las horas que yo he elaborado es mayor a las horas fijas que me están demandando, entonces quiere decir que tengo horas extras. Y siendo así, entonces recién las horas que he elaborado le resto las horas fijas que me están demandando y al hacer esa operación obtendré las horas extras que he generado. Le voy a poner H extras como variable que va a contener esa operación. Un ejemplo de esto, digamos que yo he generado 241 horas elaborado. Yo pregunto, ¿las horas laboradas, que es 241, es mayor que mis horas fijas? Es decir, mayor que 240. Sí, sí es mayor. Como sí es mayor, entonces quiere decir que tengo horas extras. ¿Y a cuánto equivale? Bueno, para obtener ese resultado, las horas que yo he elaborado, 241, le voy a restar, como lo ha dicho su compañera, le voy a restar las horas que me están exigiendo. Es decir, 241 menos 240. Y eso me va a dar 1, ¿no? Tengo una hora extra, nada más tengo. Bien, pero solo sucede si tengo certeza de cierta comparación que estoy haciendo. Bien, ahora voy a evaluar horas faltantes. Eso se puede solucionar de dos maneras, ¿ya? Ahora, para evaluar que yo tengo, por ejemplo, horas faltantes, ¿qué debe pasar? El símbolo simplemente cambia. Las horas laboradas debería ser menor que lo que me están exigiendo. Yo he trabajado cierta cantidad de horas y esa cantidad de horas es menor a lo que me exigen, quiere decir que tengo faltante, ¿cierto? Bien, si tengo faltante, entonces sabré que voy a generar una cierta cantidad de horas que me van a descontar luego, ¿cierto? Pero es un tema aparte. Así que voy a crear la variable hora faltantes. La cantidad de horas faltantes va a ser igual a qué operación debería hacer yo aquí para obtener las horas faltantes. Horas fijas menos
horas laboradas. Bien, por ejemplo, si yo trabajé 200 horas, si trabajé 200 horas, ¿qué sucede? Primero el algoritmo ejecuta esta comparación, ¿cierto? Pregunta, ¿las horas que tú has laborado, que es 200, es mayor que las horas fijas? O sea, 240. ¿200 es mayor que 240? No. Entonces se ejecuta esto, ¿verdad? No, no se ejecuta. Siguiente. Las horas que tú has laborado, que es 200, ¿es menor que las horas que te están exigiendo, horas fijas? 200, ¿es menor que 240? Sí. Como si es correcto, ingresa. ¿Y qué sucede? Obtiene horas faltantes. ¿De qué manera? Las horas fijas, 240, le resta las horas laboradas, 200. 240 menos 200 me va a dar 40, que es justamente lo que yo de repente al ojo he determinado que son mis horas faltantes. Me faltan 40 horas por laborar. Eso quiere decir que va a salir bajo este mes o quincena o semana. Bien, ahora, ¿qué sucede si no se cumple ninguno? Bueno, si no se cumple ninguna de estas condiciones, quiere decir que he trabajado las horas exactas. Así que digo lo siguiente. Si horas laboradas es igual a horas fijas, lo puse como horas fijas como tal, ya. Si horas laboradas es igual a horas fijas, entonces quiere decir que no tengo ni horas faltantes ni horas extras. Entonces simplemente acá podría poner como comentario ha trabajado la cantidad de horas exactas. Exactas, digamos, exigibles, ¿no? Es una manera de cómo generar un comentario, pero ustedes podrían poner otro tipo de comentario. El asunto es que se entienda de a qué te refieres con el mensaje. Bien, ahora, esa es una manera de cómo hacerlo. Bien, sabiendo que son tres casos estos, recuerden que falta imprimir las horas extras en caso lo hubiese, horas faltantes también faltan. Bien, por ejemplo, yo podría poner aquí que si se han encontrado horas extras, ¿sí? No lo puedo poner aquí al final, ¿ah? Podría hacerlo, pero de otra manera, que en breve les voy a enseñar. ¿Sí? Si yo pongo acá, por ejemplo, escribir H extras, me va a generar un error. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué pasa si esta condición donde se creó la variable horas extras no se cumple? Quiere decir que las horas extras no va a existir. Al no existir aquí va a haber un error porque va a tratar de imprimir algo que no existe. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que esta variable es probable que exista hasta el final del algoritmo, como puede que no, entonces se recomienda en este caso escribir el comentario ahí mismo, dentro de esa condición que activa esta variable. Poner aquí horas extras y le añado la variable h extras. ¿Me entiende por qué estoy generando este comentario dentro de esta condición, verdad? ¿Sí? ¿Están seguros todos? Si tienen alguna pregunta, ya saben que estoy dispuesto a volver a replantearlo de otra manera para que se entienda. Entonces, a ver, si alguno tiene una consulta, me lo dice antes de continuar. Bien. Entonces, si no lo tuviesen, entonces prosigo. Entonces, recuerden que este mensaje solo se activa si se cumple esta condición, porque esta condición está encerrando a las dos instrucciones que ven aquí. Igualmente, de la misma manera, haré para horas faltantes. Aquí pondré horas faltantes y la variable es h faltantes.
Entonces, si el número de horas que yo he trabajado son, digamos, 250, obviamente que al ojo sé que es mayor que las horas que me exigen, se cumple esta condición. Y si es así, se calcula las horas extras y a la vez se imprime. Bien, siendo este dato que yo ingrese, sé que esto no se va a cumplir, esto tampoco se va a cumplir, ¿cierto? Igual, si yo ingreso un monto menor, 190 por ejemplo, esta condición sé que no se va a cumplir, esta sí se va a cumplir porque 190 sí es menor que 240 y esta no se va a cumplir. Entonces, cualquier dato que yo ingrese solo va a hacer que se cumpla alguna de estas. No pueden ser dos o tres. Siguiente y último, lo vamos a guardar. Estamos ya, justo ya estamos en la hora, pero voy a hacer uno último, ¿eh? A ver, estamos aquí, número 4. Este. En primaria nosotros nos calificaban con A, B, C. Algunos ponían D, E, me acuerdo, ¿no? A, D. Pero para no complicarnos vamos a asumir A, B, C, nada más. Donde A es la nota en letra, si mi nota está entre 15 y 20, B entre 11 y 14 y C de 0 a 10. Si hubiese otro dato que está fuera de 0 y 20, mando un mensaje que diga error. ¿De acuerdo? Sería error. Sabiendo esas características, es que voy a hacer una comparación de cada alternativa. Voy a acomodar esto. Listo. Bien. Entonces, en este caso voy a poner notas en letra. Recuerda que lo pongo arriba en proceso. Eso es lo que tú puedes poner de manera libre. Bien. Primero voy a solicitar cuánto es su nota. Así que le voy a poner escribir, ingrese la nota en número. No hace que me ingrese en letra y en realidad no tendría razón de ser el algoritmo, ¿no? Si ya me lo entregan en letra. Así que le pongo aquí ahora capturar el dato como nota. Nota N, nota número. ¿Bien? Nota en número. Listo. Tengo el número. Ahora tengo que 4 alternativas. A, cuando es B, cuando es C y cuando está en error. Así que si yo les pregunto, si yo tengo 4 alternativas, y hace un momento lo indiqué, si tengo 4 alternativas, ¿cuántas preguntas como mínimo tendría que hacer? 3. 3 como mínimo, ¿cierto? ¿Lo Sí. puedo trabajar por separado? Sí. ¿Pero lo puedo concatenar? También. Entonces, desean preguntar de arriba abajo o de abajo arriba. En realidad, cualquiera es válido, ¿ah? ¿Qué dicen ustedes? De arriba abajo, profesor. De arriba abajo, listo. Entonces, primero validamos con A. Si A es, perdón, si nota en número que me ha ingresado es, recuerden, yo les había comentado la sesión anterior cómo se pregunta cuando tengo un intervalo, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, sí. Primero validamos que sea del límite inicial. Entonces, para que determinar que sea desde 15, es como ponerle mayor Mayor igual que igual. 15. Exacto, mayor igual que 15. Y además, ¿se acuerdan o no? Y además, Sí. Menor. exacto, Menor igual que 20. nota n menor igual que 20. Si eso es así, entonces, si es verdad, ¿qué sucede? De frente la respuesta, ¿no? A. Bien, simplemente A. O si quieren, también le ponemos en un mensaje para imprimir al final. Mensaje A. Nada más. ¿Qué sucede si no está en este intervalo? Vamos a validar con el siguiente intervalo. Voy a copiar esto. Pregunto. Para estar en el intervalo de B, tiene que ser mayor o igual que
11. Y además, menor o igual que 14. 14. Si eso es verdad, ¿qué sucede? Mensaje va a ser equivalente a B. Y si no está en ese intervalo, ¿qué quiere decir? Vamos a preguntar por el C, pero como no es última opción, entonces vamos a preguntar si es mayor o igual que 0 y menor o igual que 10. Si esto se cumple, ¿qué quiere decir? Vamos a poner aquí un mensaje. La respuesta será en letra, la nota C. Y tenemos otro caso, cuando no están en ningún intervalo de los antes planteados. En este caso no tenemos que preguntar, se sobreentiende si no cumple con las anteriores alternativas, entonces el mensaje será error. U otro mensaje que ustedes quisieran. ¿Bien? Y así sería la concatenación. Validamos con la primera opción, que es A. Si no, validamos con la segunda opción, que es B. Si no, validamos con la tercera opción, que es C. Si no, validamos con la última opción. Bueno, no validamos, sino que por descarte, última opción sería error. Y al final solo imprimimos, en este caso ponemos escribir mensaje. Nada más. Eso es todo. Bien, solo tendría yo que, no definir en el anterior creo, tendría que definir, definir nota N y mensaje. Nota N como real, las notas pueden tener real, sí, o número entero. Número entero vamos a considerar, sí, porque acá me indica que solo, según las condiciones como me están dando, es número entero, no puede ser real en este caso. Bien. ¿Listo? Y mensaje, ¿qué es? ¿Qué tipo de dato alberga? Cadena. Carácter. ¿Cómo? Carácter, pero cadena creo que llamamos. Lo ideal sería cadena para diferenciar, pero se está acostumbrando bajo formato UTP que carácter se refiere a un carácter o muchos también. Sí, sí. ¿Sí? Si están considerando así, vamos a trabajarlo así. ¿Bien? Entonces, esa sería mi solución. Defino las variables, solicito la información, los proceso o evalúo y emito una respuesta. Bien, así sería. Ahora, este código lo puedo hacer un poquito más cortito. ¿Apenitas? Sí. ¿Cómo sería en este caso? Primero, validaría el caso de error. Podría ponerle nota es menor que 0 o nota mayor que 20. ¿Cuándo es error? Cuando puede ser menor que 0 o puede ser mayor que 20. 20. No puedo ponerle i porque no existe un número que sea menor que 0 y al mismo tiempo sea mayor que 20. No existe. En este caso, por eso es que se usa o. Como acá son intervalos que son consecutivos, entonces se usa i. Eso sería aquí. Error. Entonces, ¿qué sucedería con lo demás? Pasaría a lo siguiente. Se supone que lo que se procesa aquí en si no es para cuando yo estoy seguro que no tiene un error. O sea, sí o sí está entre 0 y 20. ¿Bien? Entonces, como en caso contrario estoy asegurando de que no es un caso de error, entonces puedo preguntar de frente. Como tengo certeza que está entre 0 y 20, solo me queda preguntar. Si es A, quiere decir que tiene que ser la nota N mayor igual que 15. Nada más.
no necesito preguntar si es menor o igual que 20, porque ya se sobreentiende que si esto no se ha cumplido, quiere decir que ya está en el intervalo 0 a 20. No sé si me dejo entender. Claro. Nuevamente, miren, yo tengo, por ejemplo, no sé, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta 20, 21, 22. Estoy preguntando en este momento, miren, pregunto, si nota n es menor que 0 o mayor que 20. Vamos a suponer que yo ingreso menos 1. Pregunto, ¿ese menos 1 es menor que 0 o mayor que 20? Menor ¿Es que 0. menor que 0 o mayor que 20? Menor que Menor 0. que 0. Listo. El o no te obliga a que ambos se cumplan. Basta con que uno se cumpla, ¿cierto? Entonces, si es correcto, ¿cierto? ¿Qué va a imprimir? Error. Error. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le ingreso 22? Lo mismo, ¿cierto? Cumple con esta condición, sale error. ¿Qué sucede si yo le pongo 19? O le pongo 0, o le pongo 8. Cualquiera que esté entre 0 y 20 no cumple con esas condiciones. ¿Bien? De Entre 0 a 1 y 20 no cumple. Al no cumplir, lo que se ejecute dentro del caso contrario, yo tendré certeza de que está entre 0 y 20. ¿Me entienden ahí? Sí. Listo. Entonces, si yo sé que ya está entre 0 y 20, solo me queda preguntar, ¿será mayor o igual que 15? Bueno, si es mayor o igual que 15, entonces de frente pondré mensaje A. Me faltó poner, ahí está la asignación. Listo. Listo. ¿Y qué pasa si no cumple con ser mayor o igual que 15? Entonces, si no está en error y no es mayor o igual que 15, entonces estoy en la siguiente alternativa, que es que tenga que ser mayor o igual que 11. Nota n, mayor o igual que 11. ¿Por qué le estoy poniendo solo mayor o igual que 11? Porque miren, esa mera opción descartó a todo lo que está aquí, ¿cierto? Nos dejó de 1 a 20. Esta opción era para cuando era mayor o igual que 15, ¿cierto? Si esto no se cumple, quiere decir que esto queda descartado. ¿Sí o no? Sí. Descartado. Como queda descartado, me queda de 1 a 14. Entonces yo pregunto, de ese 1 a 14 posible, ¿será mayor o igual que 11? De repente. Si es así, entonces mi mensaje será B. Y recuerden, ¿qué sucede? De entre 11 a 14 es esta validación. ¿Qué sucede si eso tampoco se cumple? De 11 a 14. Solo me queda que sea perdón, acá sería desde 0 hasta 10. ¿Bien? Entonces, ¿qué me queda como último caso? ¿Cuál sería el último caso? Sí. C. ¿Necesito preguntar algo? No. Porque si no es error, no es A, no es B, solo me queda que sea C. ¿Qué redujimos? Las comparaciones. Bien, las comparaciones todas fueron excepto la de error. Las demás ya no tienen esa segunda comparativa. Y al final sale correcto, no hemos comprobado.
Vamos a ver, vamos a comparar. Ejecutamos. Uno de error primero, menos 2, ¿no? Y puse la llave sin darme cuenta. Ya está. Nuevamente, menos 2. Ahí está, error. ¿Se dieron cuenta que puse llave sin darme cuenta, no? Bien, error. Otro, 21, error. Si pongo 20, A. Si ingreso 17, A. Si ingreso 14, estaría en ese intervalo, ¿cierto? B. Si ingreso 13, B. 19, A. 8, C. 0, C. Ya está. Ahí está, jóvenes. Ahora sí. ¿Quedó claro esa modificación que hice? Sí. Sí, correcto. Bien, joven, entonces hasta ahí dejamos. De todas maneras, si tienen alguna consulta, me la hacen saber. Ya saben ustedes que voy a subir la grabación en YouTube. Y ya saben, si tienen un ejercicio tentativo para la siguiente sesión, me lo pueden compartir en el chat o en el canal de YouTube. ¿Bien? Jóvenes, cuídense, nos estamos viendo el próximo miércoles con más ejercicios. Profesor, gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Cuídense.